Camila Zugarramurdi, vengo a presentarles el proyecto que trabajamos promoviendo la lectura a través de su estimulación en educación inicial, un abordaje digital. Este es un proyecto que fue financiado por el Fondo FESED en la convocatoria 2018. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto? Bueno, queríamos investigar la validez de una app que fue desarrollada para tablets de Ceibal, que se llama Luis el Cardenal. Lo que busca la app es estimular la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es nuestra habilidad de identificar y manipular los sonidos de la lengua. Por ejemplo, si yo te pregunto si dos palabras riman, o en cuántas sílabas podemos separar una palabra, eso involucra a la conciencia fonológica. Y sabemos que la conciencia fonológica es un predictor muy, muy importante del aprendizaje de la lectura. Entonces, esta app que fue desarrollada para tablets de Ceibal tiene juegos que intentan estimular la conciencia fonológica en niños que están en educación inicial, es decir, antes de que aprendan a leer, de forma de apuntalar un poco el procesamiento y esta habilidad en estos niños, para que después el aprendizaje de la lectura se dé de mejor manera. Pero, si bien fue desarrollada con esta intención, al momento no se sabía si efectivamente era capaz de estimular la conciencia fonológica, y ese era el objetivo del proyecto. Investigar la validez de la app en la estimulación de la conciencia fonológica. Y así aportar a los docentes una herramienta que les permita trabajar con esta habilidad. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, Luis el Cardenal tiene varias actividades diferentes para estimular la conciencia fonológica, que tiene al menos dos dimensiones, una que tiene que ver con las sílabas, por ejemplo, separar en sílabas, y otra que tiene que ver con los fonemas, por ejemplo, separar en fonemas. Los fonemas son las unidades mínimas de la lengua. Por ejemplo, la palabra luna tiene 4 fonemas, L, U, N, A. Más o menos se corresponden los fonemas con las letras. En la diapo pueden ver algunas imágenes de Luis el Cardenal. A la izquierda, la que tiene la ranita, básicamente es una actividad de separar en sílabas, y entonces el niño escucha una palabra, tiene que contar cuántas sílabas tiene, y tocar los nenúfares, tantos nenúfares como sílabas tenga la palabra. A la derecha de esa imagen vemos una actividad que es de correspondencia de grafemas fonemas. El niño escucha un fonema, por ejemplo la A, y tiene que tocar en el molino de viento la letra que corresponde a ese fonema. Y así tiene otras 6 actividades. Entonces, para eso trabajamos con una muestra de 120 niños que estaban distribuidos en 6 escuelas públicas de Montevideo, de quintiles 2, 3 y 4, y en nivel 5, y los separamos en 2 grupos. En un grupo de 60 niños trabajó con la app Luis el Cardenal durante 2 sesiones por semana, de 15 minutos cada una, para un total de 24 sesiones, y el otro grupo de 60 niños, que llamamos grupo control, básicamente jugó con otras apps que ya estaban en las tablets de Ceibal, pero que no tienen ninguna intención de estimular la conciencia fonológica, ni tampoco procesos lingüísticos. Y entonces, para saber si efectivamente los niños que participaron del grupo de intervención, es decir, los que jugaron con Luis el Cardenal, mejoraban más que los otros, evaluamos a todos los niños, a los 120 niños, antes de empezar y al finalizar la intervención, que llevó aproximadamente unos 3 meses. ¿Cómo hicimos para evaluar y qué evaluamos? Evaluamos justamente la conciencia fonológica, pero la evaluamos con otra app que había sido desarrollada también por nuestro equipo de investigación en convocatorias FESED anteriores, que se llama Lexiland. Y Lexiland es también en forma de juego una aplicación que evalúa esto de la conciencia fonológica. Por ejemplo, la capacidad de los niños y niñas de separar en sílabas. En la imagen vemos una actividad de separar en sílabas. El niño ve la imagen de un beso y escucha la palabra beso, y tiene que tocar sobre los dados en relación a cuántas sílabas tienen. Como verán, Luis el Cardenal y Lexiland, los dos trabajan sobre el mismo constructo, que es la conciencia fonológica, pero son independientes, y esto es muy importante, porque si encontramos que, evaluando con Lexiland, los niños que jugaron con Luis el Cardenal les va mejor en conciencia fonológica que los niños que jugaron con otras aplicaciones, entonces estamos viendo un efecto de transferencia, es decir, no medimos en la misma app en la que estimulamos, sino en una app diferente. Esto es muy importante. Encontramos que todos los niños, independientemente del grupo,
mejoraban en sus habilidades de conciencia fonológica, pero no en todas. Como yo les decía, Luis el Cardenal tiene 8 juegos, Lexiland tiene aproximadamente unos 4 juegos a nivel de sílabas y 4 a nivel de fonemas, y lo que veíamos es que los niños mejoraron en el tiempo que duró entre que evaluamos antes de empezar y que evaluamos al final, o sea, entre el pre y el post. Todos los niños mejoraron en las actividades que tenían que ver con las sílabas, por ejemplo, separar en sílabas, o unir a partir de sílabas, por ejemplo, el niño escucha pato y tiene que formar la palabra pato, y también mejoraban en la actividad de rima de palabras. Esto todos los niños. Pero lo que nos interesaba ver era si los niños que jugaron con Luis el Cardenal mejoraron más que los niños que no jugaron con Luis el Cardenal, y encontramos que efectivamente los niños que jugaron con Luis el Cardenal mejoraron en su capacidad de separar en sílabas más que los niños que no jugaron. ¿Esto de qué nos habla entonces? De que Luis el Cardenal efectivamente promueve el desarrollo de la conciencia fonológica, y lo hace a través de un juego, que es más motivante intrínsecamente para los niños, y que además se puede hacer en el contexto de aula, porque fue así que los niños jugaron, y en grupos. Esto, por lo tanto, aporta una herramienta para los docentes para poder trabajar con la conciencia fonológica en el aula, y le sirve además al docente como una herramienta de monitoreo para poder ver en qué nivel se encuentra un niño o niña, si el docente va acompañando al niño a jugar y viendo sus respuestas, y también para hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de cómo los niños van avanzando en el desarrollo de esta habilidad. A futuro lo que nos interesa y en lo que estamos trabajando es seguir desarrollando aplicaciones educativas que promuevan la alfabetización, sea directamente a través de la enseñanza del código escrito, por ejemplo, en actividades de codificación, o indirectamente a través del desarrollo y la estimulación de actividades que están vinculadas al código escrito, por ejemplo, estas de la conciencia fonológica o la correspondencia grafema-fonemas. Les dejo ahí en la diapo, si quieren saber más, las páginas web de Luis el Cardenal y de Lexiland, y bueno, cualquier cosa siempre nos pueden contactar.